Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo un informe respecto al equipo que está estafando a todos los grandes europeos en los últimos mercados de pases. Hay un equipo que parece ser de las mejores canteras del mundo, que parece estar siempre relacionado con un equipo que compra y vende muy bien, y más allá de todo esto, sin duda en los últimos mercados ha logrado ventas millonarias por jugadores que evidentemente no valían tanto o que al menos hasta el momento no han rendido de acuerdo a ese precio en sus nuevos clubes. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en todas las redes sociales. Tienen todos los links en la descripción. También se pueden pasar por el canal secundario, que estamos subiendo video mucho más seguido. Tienen el link en la descripción. Y sin dar mucha más vuelta, ahora sí, comenzamos con la idea del video. El equipo al que me refiero sin ningún tipo de duda es el Benfica. Uno de esos equipos que junto quizás con el Ajax, junto quizás con el Barcelona, es uno de esos equipos que siempre ha estado caracterizado por ser una de las mejores canteras de los últimos años. Sacan muchísimos jugadores, la gran mayoría portugueses, que primero juegan un tiempo en el equipo y después rápidamente son vendidos en cifras millonarias a muchos otros lugares. Hoy en día gran parte de la selección portuguesa y muchos de los mejores jugadores portugueses en algún momento pasaron por la cantera o finalmente llegaron a debutar justamente en el Benfica antes de llegar a otro gran equipo. El Benfica es uno de esos equipos que históricamente hablando ha logrado muchísimas cosas. Es campeón de la Copa Europea, la antigua Champions, es uno de los equipos más grandes de Portugal, pero claro, esto fue hace muchos años, por algo existe la famosa maldición de Bela Gutmann que ha impedido que el Benfica vuelva a coronarse campeón de Europa. Y eso, más allá de ser un mito o que uno pueda llegar a creer en la suspicacia de eso, la realidad es que marca un poco lo que ha sido la evolución del fútbol portugués y de las grandes ligas. Cada vez hay una diferencia más importante entre España, Alemania, Italia, Inglaterra y en el último tiempo también Francia, sobre todo con el Paris Saint-Germain, con cualquier otra liga europea. Antes era muy común ver dentro de las competencias internacionales equipos de los Países Bajos, mismo de Portugal, en algunos casos de Bélgica, podía aparecer un equipo rumano como el Steaua Bucarest, podría aparecer inclusive hasta un equipo serbio como el Estrella Roja, que podía llegar a competir por un título europeo. Hoy en día eso parece casi una utopía por esta gran diferencia que se ha marcado, y esto ha llevado evidentemente a que muchas veces estos equipos de estas ligas predominen o reinen dentro del ámbito local, pero en el ámbito internacional, sabiendo que tienen muy pocas posibilidades de aspirar a realmente pelear por el título, justamente lo que hagan es servir casi como de vidrieras, o que lo que hagan principalmente es vender sus jugadores para poder mantener una economía lo más estable posible, pero nunca apuntando realmente a armar un equipo competitivo que pueda pelear en las grandes competencias europeas frente justamente a los mejores equipos de las 5 grandes ligas. Dentro de este marco, de este contexto que les explico un poco, la realidad es que el Benfica en los últimos años se ha convertido en el equipo modelo. Un equipo que, como les digo, vende por cifras millonarias. Es más, me animaría a decir, sin tener exactamente el número, que en los últimos 10 años debe ser el equipo que por más dinero ha vendido y sobre todo que menos ha pagado por un jugador y luego lo ha logrado revender. Realmente un experto en negocio, casi parece una empresa, y ha llevado a que tenga una política muy clara en cuanto a fichajes y sobre todo lo que apunta con su plantel. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, nunca ha pagado más de 25 millones de euros por un jugador, lo cual en el fútbol moderno parece realmente una cifra muy baja, pero claro, lo que hace el Benfica es buscar con una red muy clara de ojeadores en alguna de las ligas periféricas, sobre todo aprovechando el fútbol sudamericano, tanto Brasil, Argentina, en algunos casos también explorando quizás otras ligas, aprovechando también fichajes que pueda llegar a encontrar en ligas como Polonia, en ligas como Bélgica, en ligas como Turquía, en algunos casos apuntando a equipos un poco más débiles de la Bundesliga o inclusive también del fútbol francés, pero claro, nunca pagando más de 25 millones de euros. ¿Por qué? Porque la idea es clara, tenerlo una temporada, como máximo 2, y después rápidamente venderlos por una cifra mucho más alta. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos años. Si miramos el plantel actual del Sevilla, con excepción de 3 jugadores que son los experimentados, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, ambos con 35 años, y Joao Mario con 31, ningún jugador supera los 30 años. Todos los demás, la gran mayoría inclusive tienen menos de 25. Lo cual apunta a que la idea del Benfica es muy clara: comprar barato, hacerlos jugar un tiempo y rápidamente venderlos por el doble, el triple o inclusive más.
Pero lo curioso en este contexto, y que enaltece todavía más, yo creo, la política justamente que tiene el Benfica, es que salvo algunos casos muy puntuales, en los últimos años quizás Rubén Díaz y Ederson, ambos vendidos a Manchester City por 70 y 40 millones de euros respectivamente, y que la verdad que en el club inglés se han consolidado como los mejores de la Premier League en cada una de sus posiciones, la realidad es que muchos de los grandes fichajes que ha realizado el Benfica en cuanto a ventas, es decir, las grandes salidas que ha tenido, sobre todo en cuanto al dinero que han pagado, son fichajes que después no han rendido en los equipos en los cuales han estado, y sobre todo si lo comparamos con el dinero que se ha pagado. Si nos remontamos casi 10 años atrás, por ejemplo, en su momento le vendieron por 25 millones de euros al serbio Lazar Markovic, al Liverpool, futbolista que solamente jugó 34 partidos, marcó 3 goles y dio una asistencia al conjunto inglés antes de comenzar a salir cedido por un montón de lugares. Entiendan también que 10 años atrás 25 millones de euros era mucho más dinero que en la actualidad. En el 2016, por ejemplo, Nicolás Gaitán fue transferido al Atlético de Madrid en 25 millones de euros. El argentino tampoco tuvo un buen paso, 49 partidos, 4 goles y 5 asistencias. Ni hablar del caso de Gonzalo Guedes, que se lo vendieron al Paris Saint-Germain también en ese año 2016 por 30 millones de euros. Sin embargo, el conjunto francés apenas jugó 13 partidos y dio una asistencia. También en ese 2016, otro joven que parecía que iba a tener grandes momentos y después no lo pudo consolidar fue Renato Sánchez, que se lo vendieron en 35 millones de euros al Bayern Múnich. En Alemania jugaría 53 partidos, marcaría 2 goles y solamente daría 3 asistencias. Pero sin duda en los últimos años han incrementado los valores y hemos visto todavía más notable esta tendencia en cuanto a que los jugadores terminan valiendo mucho más de lo que después rinden. En 2019 el caso de Joao Félix probablemente sea uno de los más paradigmáticos. 127 millones de euros fue lo que le cobraron al Atlético de Madrid después de solo una buena temporada del portugués, que hasta el momento en el Atlético ha jugado 131 partidos, ha marcado 34 goles, ha dado 16 asistencias y ya lleva su segunda sesión, primero en Chelsea y ahora actualmente en Barcelona. En 2022 le vendieron en 85 millones de euros al Liverpool, al uruguayo Darwin Núñez. Jugador que no me parece malo, que ha jugado 73 partidos, ha marcado 23 goles y ha dado 15 asistencias, pero que creo que igualmente 85 millones de euros está por encima de su valor. Lo mismo me pasa, inclusive más acentuado, con el caso de Enzo Fernández. En 2023 se lo vendieron en 121 millones de euros al Chelsea, después de solamente 4 meses en Benfica. Ha jugado 46 partidos, ha marcado 4 goles y ha dado 2 asistencias. Y si bien me pasa lo mismo con Darwin, no me parecen malos ni mucho menos, sí me parecen dos jugadores claramente sobrepagados. Y sin duda el último caso es el de Gonzalo Ramos, que se lo vendieron al Paris Saint-Germain en 65 millones de euros, después también de una buena temporada, y actualmente la verdad es que en Francia está haciendo agua. 19 partidos, 4 goles y solamente una asistencia. Y ya se habla de que un joven volante que solamente lleva una buena temporada, que es Joao Neves, pueda llegar a salir a la Premier a cambio de 120 millones de euros. Probablemente otro que terminaríamos agregando a la lista. Y es que la política del Benfica es muy clara. Los jugadores no permanecen más de una temporada en el club. Después de esa temporada se define si son vendidos por mucho dinero a un equipo más grande, como los casos que mencionábamos antes, o si rápidamente son vendidos, si no rindieron, para recuperar la inversión. Roman Yaremchuk, el delantero ucraniano, fue comprado en 2021 a cambio de 17 millones de euros. No rindió y en 2022 se lo vendieron al Brujas en 17 millones de euros, la misma cifra. Pedriño fue comprado en el año 2020 por 18 millones de euros al Corinthians. No rindió, se lo vendieron al Shakhtar Donetsk un año después, en 2021, a cambio de 18 millones de euros, la misma cifra. Raúl de Tomás fue comprado al Real Madrid en 20 millones de euros en julio del 2019. No rindió y en enero de 2020, es decir, 5 meses después, se lo vendieron al Español en 22 millones y medio de euros. Lucas Waldschmidt fue comprado al Friburgo en el año 2020 a cambio de 15 millones de euros. No rindió y a la temporada siguiente, en 2021, fue vendido al Wolfsburgo en 12 millones. Es decir, el Benfica o lo vende muy caro rápidamente cuando el jugador está en su mejor momento, caso Enzo Fernández, caso Darwin Núñez, caso Gonzalo Ramos, caso Joao Félix, caso Renato Sánchez, o directamente, si el jugador no rinde, rápidamente le busca un nuevo destino para recuperar ese dinero e invertirlo en un nuevo joven que van a apostar a que pueda tener una buena temporada y de esa manera venderlo. Prácticamente como una empresa, realmente el Benfica al día de hoy no es más que una vitrina para los grandes equipos europeos, pero claro, la verdad es que el negocio le sale redondo porque paga muy poco y los jugadores después se van por muchísimo dinero. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios respecto a esta modalidad que ha implementado el Benfica, que lo hacen muchos equipos, es cierto, pero sin duda el caso del equipo portugués es muy marcado porque ha tenido ventas
muy grandes en los últimos años, y justamente esos jugadores, la verdad, es que parece en muchos casos que no valían tanto dinero como finalmente el Benfica, por su fama justamente de tener grandes talentos, ha podido sacar por ellos. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales, tienen todos los links en la descripción, y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy, nos estamos viendo mañana en un próximo video.